Cuarto domingo de la Pascua que estamos, ¿verdad?, celebrando, viviendo como esta iglesia del resucitado. Ese es el gran misterio de la Pascua, es el gran misterio de nuestra fe, es lo que le da luz, lo que le da sentido a nuestra fe como cristianos. El Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Ese es nuestro gozo, nuestra alegría, y también es nuestra paz poder experimentar ese gozo, esa paz que Cristo resucitado nos da y nos ofrece. Y eso hace resonancia, ¿verdad?, de las palabras del Papa, ¿verdad?, aquel día cuando salió al balcón aquel hombre elegido, y lo primero que nos dijo fue eso, el saludo de Cristo resucitado. Aquella multitud que estaba en la plaza de San Pedro: la paz con ustedes, ¿verdad? Como marcando de manera profunda lo que somos como cristianos. Somos cristianos porque creemos en ese Cristo vivo, en ese Cristo resucitado, en aquel que es el pastor. Desde hoy domingo, con esta imagen, esta figura del pastor. Aquel pastor que es el Evangelio, aquel pastor que da la vida por las ovejas. Nadie más lo ha hecho. Nadie más lo hará. Nadie como Jesús ha estado dispuesto a dar la vida por los suyos. Nadie lo ha hecho y nadie más lo hará. Decíamos en la primera oración, la oración primera que dirige el sacerdote en la Eucaristía, la oración colecta: te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu pequeño rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde está su pastor. Habla de un pequeño rebaño, el pequeño rebaño que es la iglesia, pero el pequeño rebaño que también, ¿verdad?, cada vez más se reduce, se hace más pequeño, porque dentro de este rebaño son pocos los que quieren escuchar la voz del pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Un pequeño rebaño, ¿sí? Lo fue siempre. Hemos venido también escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es un pequeño rebaño, la primera iglesia apostólica, un pequeño rebaño, ¿verdad? Pero un pequeño rebaño que, dice el libro del Apocalipsis, blanqueó sus vestiduras con la sangre del Cordero. Blanqueó sus vestiduras con la sangre del Cordero. Aquellos que en la persecución estuvieron dispuestos a dar testimonio de aquel Cristo vivo, de aquel Cristo resucitado. El rebaño tiene que ser obediente, el rebaño tiene que escuchar la voz del pastor, ¿sí? Por eso, ¿verdad?, cuando muere el Papa, pues nos quedamos así casi, pues así como, no huérfanos, ¿verdad?, pero nos quedamos: ¿y ahora quién? ¿Ahora quién nos hablará? ¿Ahora quién nos conducirá? ¿Ahora quién irá adelante? No, pues por eso es necesario Pedro, aquel hombre que Jesús nombró y destinó para guiar y conducir a su iglesia, ¿sí? Para guiar y conducir a su iglesia, ¿sí? Porque es el que nos preside, es el que hace que la voz del Pastor Supremo, que es Jesucristo, la voz del Pastor Supremo, que es Jesucristo, esa voz se escuche. No podemos conducirnos por nosotros mismos, no podemos conducirnos por nuestra cuenta, no.
El pastor cuida las ovejas, las lleva, las conduce, las guía, ¿sí? Así también nosotros tenemos un pastor, ¿verdad?, que Jesús nos ha dejado para guiarnos, para santificarnos, para regir, conducir, gobernar esta iglesia de Cristo, ¿sí? Aunque los ateos, los incrédulos, los que, pues, ¿verdad?, con su, ¿cómo se dice? Los que respiran violencia, amenaza, maldad, ¿verdad? Que no toleran ni siquiera que se hable de Cristo, ¿verdad? Son como esa gente que, hoy mucha gente es intolerante a la lactosa, ¿verdad? Pues así hay mucha gente, ¿verdad?, son intolerantes al cristianismo. No más escuchan nada del cristianismo, ¿verdad?, y les da, ¿verdad?, les da dolor de estómago. Hay muchísima gente, ¿verdad? Cuando se mete uno a las redes sociales, ¿verdad?, al Facebook y todo lo que dicen, ¿verdad? Apenas nombraron al Papa y sabe cuántas pestes estaban hablando ya. ¿Verdad? Yo sí me peleé con unos, yo sí les respondo, los mendigos, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? Porque hay muchas voces, y esas voces confunden, esas voces nos distraen, esas voces, ¿verdad?, nos quieren perder y no nos permiten escuchar esa voz. Mis ovejas, dice el Evangelio, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quiénes son mis ovejas? Las que no son mías no van a escuchar, pues, eso se entiende. Quienes no son mis ovejas no escuchan mi voz, no me conocen y no me siguen. A nosotros no nos interesa si somos pocos o somos muchos. A nosotros nos interesa que seamos ovejas, que escuchamos, que atendemos a la voz del pastor, que nos dejamos conducir, que nos dejamos guiar. La iglesia no busca cantidad, la iglesia no es proselitista. No, la iglesia quiere cristianos convertidos. Cristianos convertidos. Ovejas que quieran conformar este pequeño rebaño. Este pequeño rebaño. ¿Sí? Y a veces, ¿verdad? Pues a veces con todo lo que vivimos, con todas las circunstancias que tenemos que vivir, que tenemos que enfrentar, pues a veces el rebaño, pues el rebaño se va purificando, el rebaño se va limpiando, porque hay ovejas que no tienen que estar, nunca estuvieron, nunca han estado y nunca lo estarán. ¿Para qué las queremos? Queremos ovejas que quieran estar, queremos ovejas que quieran escuchar a Dios, queremos ovejas, ¿verdad?, que sean obedientes a Dios, a su palabra. Ovejas que sean, ¿verdad?, que estén dispuestas a dejarse llevar, a dejarse conducir, a salvarse. No nos importa tener a muchos. No, esos tiempos ya pasaron. La iglesia volverá a ser, seguramente que sí, en unos años. No sé, no nos tocará verlo, vivirlo, pero la iglesia será lo que era esta iglesia apostólica. La iglesia volverá a ser esa iglesia de pocos, pero de esos pocos entregados, de esos pocos fieles, de esos pocos que están dispuestos a dar la vida. Como el pastor da la vida por los suyos, como el pastor da la vida por las ovejas. ¿De qué nos debería tener un montón de gente? Y a la hora de la hora se van a rajar y van a correr. No, queremos cristianos de verdad, cristianos auténticos. Sí, no queremos multitudes que nomás hagan montón. Sí, la iglesia volverá a ser ese pequeño rebaño. ¿Y cómo era ese pequeño rebaño? Lo hemos venido escuchando en los Hechos de los Apóstoles. Esa primera comunidad apostólica, con una fe grande, una fe ferviente, con una entrega, inclusive sin miedo a la muerte. Esa primera iglesia apostólica.
la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Pablo, la iglesia de Bernabé, esas primeras comunidades cristianas fervientes en la fe. Dice hoy, ¿verdad? La Hecho de los Apóstoles, dice, provocaron a la gente, aquellos alborotadores, provocaron a la gente para que corrieran a Pablo y corrieran a Bernabé. Así dice hoy la primera lectura. Sí, dice, la palabra de Dios iba propagando por toda la región, pero los judíos provocaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Esa pequeña iglesia, pero una pequeña comunidad apostólica firme, ¿verdad? Perseverante, ferviente en el testimonio de su fe. Dice, Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies. Yo nomás una vez me he sacudido del polvo de los pies, no les voy a decir dónde. Dice, Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos. Qué importante es esto, a pesar de la persecución. Sí, a pesar de la persecución, dice, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Llenos de alegría y del Espíritu Santo. A pesar de la persecución, aquellos cristianos llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Es decir, no había nada que pudiera impedirles anunciar que Jesucristo era el Salvador de los hombres, que aquel que había muerto en la cruz estaba vivo, había resucitado. Esa iglesia es la mejor iglesia que podemos ser. Sí, es la mejor iglesia que podemos ser. Esa iglesia que anuncia, esa iglesia que testimonia y esa iglesia que se llena de alegría y se llena de gozo en el Espíritu. Como lo hemos experimentado, bueno, yo espero que la mayoría, y si no la mayoría, pues al menos nosotros hayamos experimentado ese gozo al estar viviendo la muerte del Papa Francisco primero, y luego después estos días de espera, de oración, pidiendo a Dios por quien fuera a ser elegido, y después ese gran gozo, esa gran alegría de ver que Dios no nos deja, que Dios no nos abandona, y que la iglesia, a pesar de todo, de tantas y tantas cosas, tanto en la misma iglesia como fuera de la iglesia, en el mundo no se diga, pero a pesar de todo eso, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y todo esto que hemos vivido, que hemos experimentado, esa alegría, ese gozo, ¿verdad? De ver al sucesor de Pedro, aquel que Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y le damos gracias a Dios, porque este hombre, ¿verdad? El Papa León XIV, sí, el Papa León XIV, pues aceptó en su corazón no un privilegio, porque no es un privilegio, es una cruz. Y solamente el que ama puede aceptar esta cruz de esta iglesia, de esta barca, de este rebaño, el rebaño del buen pastor Jesucristo, que da la vida por las ovejas. Así sea. Así sea. Nos ponemos de pie.